Listo, entonces ahorita vamos a hablar de la parte como tal de la oxigenación del lactato y voy a hacer unos como ejercicios finales para consolidar y un poco más el conocimiento. Entonces lo primero es que en la oxigenación hay varias cosas a analizar. Lo primero que uno tiene que preguntarse es cómo está la oxigenación. El paciente está en normoxemia, hipoxemia, insuficiencia respiratoria, hiperoxemia, etcétera. Vamos a ver cómo son los umbrales de eso. Lo segundo, esa oxigenación que tiene ese paciente en ese momento es espontánea, es decir, está sin ayuda de oxigenoterapia o es terapéutica, es decir, está ventilado de alguna forma, está con oxigenoterapia, cánula nasal, etcétera. Lo tercero, qué tan grave es la alteración que tiene mi paciente. Y lo último es cuál podría ser la etiología de por qué mi paciente está con una alteración en la oxigenación si la tiene. Y entonces en este cuarto punto es donde va a entrar la importancia del gradiente alveolo arterial. Entonces vamos a empezar con la primera parte. ¿Cómo está la oxigenación? Aquí en Bogotá, esos serían los valores a utilizar. Recuerden que en otros lados, a nivel del mar, menos de 80 va a ser hipoxemia y menos de 60 va a ser insuficiencia respiratoria. Aquí no. Aquí dijimos que la PO2 normal era de 60 a 75, por ende arriba de 75 va a ser hiperoxemia, entre 60 y 75 va a ser normoxemia, menor de 60 hasta 45 va a ser hipoxemia y por debajo de 45 va a ser insuficiencia respiratoria como tal. Existen algunas fórmulas por ahí que son muchas, la verdad ni siquiera es una que esté consensuada sobre cómo uno puede predecir la PaO2 para su paciente. La PaO2 predecía para la edad, se llama. Pero la verdad, si ustedes se ponen a buscar estudios sobre eso, hay un montón de estudios, cada uno ha tratado de crear su propia fórmula y la conclusión es que ninguna ha servido. Entonces, a mí la verdad no me parece útil, yo no la utilizo y no creo que debería utilizarse. Se me hace que podemos de esa forma abordar a todos los pacientes, valorando su estado de oxigenación. De acuerdo a si es espontánea terapéutica, pues básicamente los gases arteriales siempre nos reportan una FiO2. Si la FiO2 dice 0.21 o 21%, va a ser al aire ambiente porque esa es la concentración de oxígeno en el aire. Y si tiene cánula nasal y estas cosas, le van a uno aproximar la FiO2 de esta forma. Si tiene cánula nasal a 1 litro 24, 2 litros 28, etc. El punto es, si está arriba de 21%, es terapéutica. Si está en 21%, es espontánea. Y después, ¿qué tan grave es? Entonces aquí es donde vamos a utilizar el famoso índice de Kirby o la PAFI, que es coger la presión arterial de CO2, de O2, perdón, y dividirla sobre la FiO2 que estoy utilizando. Pero importante, el valor de FiO2 va a ser en valores absolutos y no porcentuales. Es decir, si está al 21%, no va a ser la PaO2 sobre 21, sino sobre 0.21. Si está al 50%, va a ser sobre 0.5 y así respectivamente. Según el valor, uno va a decir, tiene un trastorno, uno dice, tiene un trastorno leve de la oxigenación, moderado de la oxigenación o severo de la oxigenación. Si la PAFI es mayor a 300 hablamos de que es normal, de 300 a 200 hablamos de que es leve, 200 a 100 es moderado y menor de 100 va a ser severo. Existen unos valores que salieron en un estudio para Bogotá, realmente yo no veo que los utilicen mucho, pero pues los dejo ahí por si en algún momento les llega a ser de utilidad. En Bogotá, como sabemos que tenemos una hipoxemia crónica y nuestra PO2 va a estar más bajita, hablando de un normal en 280, un leve de 220 a 280, un moderado de 160 a 120, un severo de 120 a 160 y un muy severo menor a 120. ¿Listo? Pero pues yo la que he visto que utiliza todo el mundo es esta. ¿Listo? Y personalmente es la que yo utilizo. Entonces, ¿cuál podría ser la posible etiología? Me quedo sin animación esa fórmula, pero bueno. La posible etiología se determina con el gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial lo que hace es determinar si la etiología de la alteración puede ser extrapulmonar o puede ser pulmonar. Si tenemos un gradiente alveolo arterial aumentado, hablamos de etiología pulmonar, y un gradiente alveolo arterial normal, hablamos de una etiología extrapulmonar. Y la fórmula del gradiente alveolo arterial es esta: la FiO2 por la presión barométrica menos la presión de vapor de agua menos la PaO2 menos la PaCO2 sobre el radio de intercambio gaseoso, que la podemos aproximar así para Bogotá. ¿Listo? Para otros lados del mundo no es 560 sino 760 la presión barométrica, presión a nivel del mar. Aquí en Bogotá, como estamos más arriba, nuestra presión barométrica es 560. Entonces nuestro gradiente alveolo arterial va a ser así. Ponen aquí la FiO2 nuevamente en valores absolutos. La multiplican 560 menos 47 menos la PaO2 que le den los gases arteriales menos la PaCO2 que le den los gases arteriales y la dividen en 0.8. ¿Y cuál es el valor límite? ¿Cómo vamos a decir si está aumentado o si está disminuido? Básicamente es con una fórmula que así está muy validada, que es el gradiente alveolo arterial determinado para la edad, que es la edad sobre 4 más 4.
Y si tiene una FiO2 alterada, es decir, si le estoy dando oxigenoterapia, le hago una corrección y es que a esta fórmula de edad sobre 4 más 4 le sumo 50 por el delta de FiO2. El delta de FiO2, ¿cómo va a ser? Si lo normal de FiO2 es 21% y yo le estoy dando 30%, pues la diferencia entre 21 y 30 es 9. Entonces mi delta de FiO2 va a ser 0.09, porque acuérdense que son valores absolutos, no porcentuales. Si le estoy dando 50%, pues mi delta de FiO2 va a ser 40, 30, 29. Listo, o sea que es 0.29 por 50 más lo que me haya dado la fórmula del gradiente del valor arterial, edad sobre 4 más 4. Y de acuerdo a eso es que yo voy a poder determinar si un paciente tiene o no insuficiencia respiratoria aguda y qué tan severa está. En la insuficiencia respiratoria aguda hablamos de una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 y una insuficiencia respiratoria aguda tipo 3. La tipo 1 se conoce como hipoxémica, la tipo 2 se conoce como hipercápnica y la tipo 3 se conoce como mixta. Entonces en la tipo 1, si ustedes leen las guías de insuficiencia respiratoria, les va a decir que cuando tiene una PaO2 menor de 60, pero nuevamente estamos en Bogotá, va a ser una PaO2 menor de 45. La IRA tipo 2 por su parte en la bibliografía sale como una PaCO2 mayor a 55, pero como estamos en Bogotá va a ser una PaCO2 mayor a 40. Sí, si en Bogotá nos esperamos a que un paciente tenga una PaCO2 de 55, ese man está en paro. ¿Listo? Entonces aquí en Bogotá es 40. Y la tipo 3 es cuando presenta las dos cosas. Presenta la hipoxemia en insuficiencia respiratoria y presenta la hipercapnia diagnóstica de insuficiencia respiratoria. Y eso va a ser la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, si yo, digamos, me llegó mi paciente con sus gases arteriales, no tiene una alteración en el estado ácido-base, o de pronto sí la tiene, no sé, y cuando logro la oxigenación, la PaO2 está en 40, entonces digo, uy, tiene una IRA tipo 1. Y le miro la PaCO2 y además está en 50, entonces digo, tiene una IRA tipo 3. Cuando tengo esos grados cuando tengo esas insuficiencias respiratorias, ahí es donde me va a hacer utilidad de determinar el gradiente del valor arterial. De lo contrario, coger todos los gases y sacarle el gradiente del vuelo arterial a todos los gases, la verdad no tiene tanta utilidad. ¿Listo? Pues es lo que yo he visto en mi práctica. ¿Listo? Y lo que yo he visto que hacen los doctores allá en urgencias. El gradiente del vuelo arterial me sirve, cuando tengo insuficiencia respiratoria aguda, pues me sirve para saber, oiga, esto puede ser pulmonar o puede ser extrapulmonar. Pero de resto, si digamos tengo una acidosis metabólica, un anión GABA aumentado, etcétera, pero la oxigenación está bien, pues ¿para qué me voy a poner a tomarle un gradiente del vuelo arterial? Entonces, de acuerdo al gradiente alveolar arterial, se aborda de esta forma la insuficiencia respiratoria. Decimos que si el gradiente alveolar arterial está aumentado, va a ser de etiología pulmonar, y si el gradiente alveolar arterial está normal, va a ser de etiología extrapulmonar. Como sabemos, fisiopatológicamente existen 5 causas de hipoxemia. Está la disminución en la PiO2, la hipoventilación, el shunt, el espacio muerto y la alteración en la difusión. Las primeras dos que mencionamos, disminución en la PiO2 e hipoventilación, son extrapulmonares y por eso van a estar aquí en el gradiente alveolar arterial normal. Las otras tres que mencionamos son pulmonares y esas van a estar en este lado del algoritmo, con el gradiente alveolar arterial aumentado. Entonces, cuando tengo un gradiente alveolar arterial aumentado, lo que hago es ponerle oxígeno. Si me responde a oxígeno, puede ser o espacio muerto o alteración en la difusión, y ahí se toma un DLCO. Pero pues eso ya es una prueba más avanzada. Si no responde a oxígeno, yo digo eso es un shunt, porque el shunt no responde a oxígeno. Si el gradiente alveolar arterial está normal, entonces yo miro, ¿tiene hipercapnia? Pues es una hipoventilación. La hipoventilación es la que causa la IRA tipo 2. Pero si no tiene hipercapnia, yo digo, pues tienes una disminución en la presión inspirada de oxígeno. Estuve en un incendio, estamos en el Everest, lo que sea. ¿Listo? Entonces ese va a ser el algoritmo diagnóstico. Igual esta parte de insuficiencia respiratoria la vamos a abordar mejor en otra tutoría que va a ser dirigida específicamente a insuficiencia respiratoria aguda. Y por último, el lactato. En el lactato, lo que nos importa ver es que el lactato es un muy buen índice de hipoperfusión, más no es la única causa por la cual se eleva el lactato. ¿Listo? Existe esta clasificación, que es la clasificación de Cohen-Woods, que nos dice que el tipo A es debido a hipoperfusión por shock, por hipoxia, por isquemia, etc. Mientras que el tipo B usualmente va a ser por medicamentos, toxinas, alteraciones del metabolismo y demás. Pero la más común es esta, el tipo A. Entonces, usualmente uno, cuando tiene un paciente con una acidosis metabólica, anión GABA aumentado y además tiene lactato elevado, pues uno ya sabe, tiene una acidosis metabólica, anión GABA aumentado por hiperlactatemia, porque seguramente está hipoperfundido de alguna manera. Se establece en 2 el punto de corte, arriba de 2 hiperlactatemia, abajo de 2 normolactatemia. Y ya, esos serían los gases arteriales, la interpretación. Los gases venosos, digamos que no tienen tanta utilidad, se utilizan muchas veces cuando hay que sacar varios, como en cetoacidosis diabética, para no estar punzando una arteria y estas cosas y todas las complicaciones que conlleva.
Los gases venosos tienen su dificultad al interpretarlos. UpToDate hace como una aproximación hacia cómo se podría hacer la relación, pero realmente no es algo que esté como muy validado. Dice que si son centrales, el pH que nos dé, lo que hacemos es restarle 0,03 a 0,05, el PC2 que nos dé le sumamos 4 a 5, etcétera. Listo, pues esos valores están ahí, los pueden encontrar en UpToDate, pero no sé realmente cuál sea su utilidad, nunca los he visto utilizar, ¿sí? Igual la tutoría es enfocada a gases arteriales, pero pues les dejo esto aquí como acotación. Entonces ya, esa sería toda la parte de la interpretación de los gases arteriales. Hablamos del componente ácido-base, cómo valorarlo. Entonces siempre primero determinar si tiene una acidemia o una alcalemia, después determinar si es respiratoria o metabólica, después determinar si hay compensación o no, y en el caso de la acidosis metabólica, valorar si tiene un anion GABA aumentado o estrecho, y si tiene el anion GABA aumentado, calcularle el delta-delta para determinar si hay o no un componente mixto. Después valorar la oxigenación, determinando el estado de la oxigenación, normoxemia, hiperoxemia, etc. Determinar si es espontánea terapéutica, determinar la severidad mediante la PAFI, y si tiene insuficiencia respiratoria, determinar el gradiente alveolo arterial. Y por último, valorar el lactato. Y ya. Así ustedes harían la aproximación de unos gases arteriales. Ahorita vamos a hablar un poquito como de la fisiopatología y por qué se pueden presentar las alteraciones ácido-base, sobre todo las alteraciones metabólicas, que creo yo son las más difíciles de uno como comprender. Porque como dijimos al inicio, el primer punto era una buena historia clínica. La idea es que ustedes no solo digan acidemia por acidosis respiratoria no compensada con una hiperlactatemia y un trastorno leve de la oxigenación. Sí, pero ¿por qué la tiene? Ni idea. Entonces el punto es que podamos determinar por qué lo tiene. Entonces la alteración respiratoria pues va a ser muy fácil de evidenciar. Uno tiene alteraciones en el CO2 únicamente porque o está respirando muy rápido o está respirando muy poquito. Si está respirando muy rápido, está sacando el CO2 y por ende está generando una alcalosis respiratoria. Entonces todo lo que genere hiperventilación va a generar alcalosis respiratoria. De hecho, muchas veces mal leídos unos gases, hay muchos gases mal leídos porque cuando ustedes les funcionan como les duele, uno hiperventila porque lo funcionaron. ¿Listo? Entonces existe una alcalosis postpunción, que es porque el man hiperventila antes de que le tomen, está nervioso, está hiperventilando antes de que lo chusen, cuando lo chusan hiperventila más y el CO2 se baja un poco. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y por el contrario, si el paciente no está respirando nada, está reteniendo todo el CO2 en su sangre y está generando una acidosis respiratoria. Entonces va a ser bastante evidente la verdad la alteración. El problema es la metabólica, la verdad. La metabólica es donde vamos a tener muchas alteraciones. Empecemos con la acidosis metabólica. La acidosis metabólica ustedes la van a explicar porque o tiene un aumento en la producción de ácidos no medibles, hiperlactatemia, cuerpos cetónicos, etc. Hay una pérdida de bicarbonato, diarrea, vómito, alteraciones renales, etc. Hay una disminución en la excreción renal de ácidos, una falla renal. Hay un aumento en los aniones no medibles, donde también puede entrar la albúmina, el fosfato, la uremia, etc. Un aumento en la olemia, como mencionamos que nos decía el Stewart, y ya. El anion GABA elevado usualmente existe una anemotecnia que ahorita la vamos a ver, pero estas son las condiciones que lo pueden generar. El lactato, todos los grados de hipoperfusión van a generar una acidosis metabólica con anion GABA aumentado. La cetoacidosis diabética, aunque también existe cetoacidosis alcohólica, puede generar una acidosis con anion GABA aumentado. La enfermedad renal por el grado de la uremia, el alcohol, la aspirina y la acetaminofén, sobre todo por alteraciones a nivel ya del metabolismo intracelular, y la delactatemia, que eso se relaciona en pacientes con síndrome de intestino corto, donde el delactato, que usualmente debería expulsarse, se absorbe y entonces entra a la sangre y pues hace su acidosis metabólica. Existe una diferencia que muchas veces se tiene en cuenta, y es que cuando uno corrige una acidosis láctica o cuando corrige una cetoacidosis diabética, se puede llegar a producir una acidosis hiperclorémica. ¿Listo? La razón es que en la cetoacidosis, que es donde se va a producir esto de la acidosis hiperclorémica, en la acidosis láctica no se va a ocurrir, la funcionalidad renal está bien. Entonces digamos que yo tengo una cetoacidosis y el manejo de la cetoacidosis es una resucitación bastante masiva de líquidos, insulina y ya. Entonces, como todos esos cetoácidos, por así decirlo, son lo que se conoce como un bicarbonato potencial, y además el bicarbonato está siendo expulsado para mantener un cierto grado de normalidad en la parte de los aniones, cuando yo corrijo rápidamente esa función renal, digamos que todo ese bicarbonato potencial se pierde. Entonces genero una acidosis metabólica de anion GABA estrecho porque perdí todo ese bicarbonato potencial y genero una acidosis como tal hiperclorémica, también a veces por la sobreresucitación. Por otro lado, y acordemos que también la sobreresucitación también se supone que es por la dilución como tal en el bicarbonato. Por otro lado, usualmente una acidosis láctica debido a hipoperfusión tiene una mala funcionalidad renal y entonces la función renal se va
mejorando a medida que lo voy resucitando y no va a tener esa pérdida de ese bicarbonato potencial y no suele generar esa acidosis metabólica de anion gap normal. En anion gap normal vamos a tener la diarrea, la exposición de orina o mucosa intestinal cuando existen fístulas como tal, acidosis tubular renal tipo 2, es decir, la del túbulo contorneado proximal, afección renal y puede haber la combinación. Diarrea, cetoacidosis al corregirla y enfermedad renal según progreso. ¿Listo? O sea, combinación con las de anion gap aumentado. Entonces estas son las nemotecnias que les decía que existen. De acidosis metabólica con anion gap aumentado está el MOD piles, donde tenemos metanol, uremia, diabetic o alcoholic ketoacidosis, el paraldehído, la isoniazida, acidosis láctica, etileno, el etileno y los salicilatos. Y la de anion gap normal está el heart up, hiperventilación, infusión de ácidos, acidosis tubular renal, la diarrea, la ureterosigmoidostomía, que es la combinación de la orina con la mucosa gastrointestinal, y las fístulas pancreáticas. Listo. Ahora en cuanto a la alcalosis metabólica, fisiopatológicamente se va a ver o que hay un aumento como tal en la concentración plasmática de bicarbonato, sea porque hay una pérdida de hidrogenión, porque hay un shift intracelular de hidrogeniones o porque hay una administración exógena del bicarbonato, que hay una alteración renal en la depuración del bicarbonato, sea por una alteración en la filtración o en la reabsorción o en la secreción. Entonces básicamente lo que nos puede explicar por qué pueden haber estas alteraciones a nivel del bicarbonato, una tiene que ver mucho con el cloro. Si se acuerdan cuando hablamos de la alcalosis metabólica, la separamos en la sensible al cloro y la resistente al cloro. La razón por la cual la hipocloremia puede llevar a una alcalosis metabólica es la siguiente. Cuando estamos acá en las células intercaladas tipo B, que están en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, tenemos esta pequeña molécula que se llama la pendrina. Listo, es un antiporte. Este antiporte lo que se encarga es de coger todo el cloro que está en el, pues no todo, pero pues coger el cloro que está como tal a nivel de la orina o a nivel del filtrado como tal renal, reabsorber el cloro y en intercambio sacar bicarbonato. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no tengo cloro llegando acá porque hay una hipoperfusión, una hipocloremia o algo por el estilo, esta molécula no va a funcionar y todo este bicarbonato que se está produciendo acá se va a acumular en esta célula. Se va a formar un gradiente de concentración a favor y el bicarbonato va a empezar a salir hacia los capilares y va a haber un aumento en la concentración de bicarbonato a nivel sanguíneo. Entonces esa sería la que sería como tal la sensible al cloro. La hipovolemia va a funcionar más o menos exactamente por lo mismo, por una alteración a nivel del bicarbonato, nuevamente en relación con lo del cloro y demás. Y esta es la otra, que ya no va a ser como tal debido al bicarbonato, sino que en muchas ocasiones la hipocalemia puede conducir a una alcalosis metabólica. ¿Listo? En raras condiciones la hipercalemia también puede conducir a una acidosis metabólica, pero usualmente la relación es al revés. La acidosis metabólica va primero y después va la hipercalemia. Sin embargo, en esta sí puede ocurrir esta relación más de este tipo. Primero la alteración del potasio y después la alteración ácido-base. ¿Y cuál es la razón por la cual el potasio se relaciona tanto con el estado ácido-base? A nivel de todas las células, esto no es renal, esto es en todas las células del cuerpo, el potasio pues como sabemos está más concentrado a nivel intracelular y menos concentrado a nivel extracelular. Cuando yo tengo una baja concentración de potasio en la sangre, lo que hace la célula es excretar potasio, pero para excretar potasio la célula necesita, a la vez que excreta potasio, meter hidrogeniones. ¿Listo? Esa es la relación. Tiene que meter hidrogenión para poder sacar un potasio. Entonces, como tengo una hipocalemia, saco potasio, pero a la vez meto hidrogeniones. Entonces, los hidrogeniones de la sangre se van disminuyendo en concentración y por ende el pH va a ir aumentando. ¿Listo? Como va aumentando el pH, lo que va a generar pues es una alcalosis por un shift intracelular como tal de los hidrogeniones. En la hipercalemia va a ocurrir exactamente lo mismo. Si yo tengo hipercalemia, lo que pasa es que ahora meto potasio hacia las células y en intercambio saco un hidrogenión. Pero como dijimos, muchas veces la relación va a ser al revés. Tengo un aumento severo en la concentración de hidrogeniones en la sangre, entran los hidrogeniones a la célula para tratar de subir el pH de la sangre y en intercambio saco potasio y por eso genera una hipercalemia en la acidosis. Pero ahorita estamos hablando de hipocalemia, alcalosis. Y esta es como la relación por la cual ocurre eso. Entonces puede haber un shift intracelular de hidrogeniones, como mencionamos, puede haber una pérdida gastrointestinal de hidrogeniones muy relacionada con el vómito, en algunas ocasiones con la diarrea, lo que son los laxantes y la cloroidorrea, que es una diarrea principalmente de cloro, que se relaciona más con una alteración a nivel genético, administración exógena de bicarbonato de citrato o el crack, también se ha visto relacionado con esto,
una pérdida excesiva de hidrogeniones a nivel renal que se relaciona con los mineralocorticoides, un hiperaldosteronismo primario o una hipovolemia, los diuréticos, el Bartter, el Gitelman, el síndrome de Pendren, la alcalosis poshipercápnica, la hipercalcemia y la hipovolemia. En cuanto a la que quiero hablar es esta parte de la posthipercápnica. La posthipercápnica es muy común en un paciente pocoso que se exacerba, lo intuban y cuando lo intuban hace una alcalosis metabólica. ¿Listo? ¿Cuál es la razón por la cual esto puede ocurrir? Un paciente que es hipercápnico crónico, como lo es un paciente pocoso, tiene una acidosis respiratoria crónica. ¿Listo? Entonces su cuerpo se ha acostumbrado a esto y lo que ha hecho es disminuir las concentraciones de bicarbonato. ¿Listo? Aumentar las concentraciones de bicarbonato para poder mantener una relación adecuada del pH ante unas concentraciones tan severas de CO2 en la sangre. Cuando ese paciente yo lo ventilo, lo que hago es corregirle su hipercapnia en cierto modo y le saco el CO2 de la sangre. Como le saco el CO2 de la sangre, eso predispone pues a una alcalosis respiratoria y como de base él tiene un bicarbonato más elevado que el resto de los pacientes, eso hace como una sinergia y genera una alcalosis metabólica. Esa es por lo cual se puede generar la post-hipercápnica. ¿Listo? Entonces la idea era más o menos como dar este repaso general de por qué puede ocurrir cada una de las alteraciones ácido-base para que lo que les digo, cuando ustedes lo leen digan como, puede ser por esto y esto y esto, punto. Listo, por último vamos a hacer unos pequeños ejemplos, dos de hecho, para aplicar todo lo que estudiamos ahorita sobre gases arteriales. Después, la idea es que hay un taller que el video lo subiré después con 4 casos, pero la idea es que esos 4 casos, los que son de las tutorías, se los voy a mandar, ustedes los hacen y después por acá yo subo la retroalimentación de los 4 casos. Listo, por ahora vamos a hacer estos dos para que hagamos como una consolidación y afiancemos mejor el conocimiento. Entonces vamos a empezar con este. Tenemos una paciente femenina de 43 años, cursa con un cuadro de 3 días de disuria, poliacuria, fiebre de 39 grados, escalofríos, dolor intermitente en hipogastrio, emesis ocasional. Tiene una enfermedad renal crónica estadio 3A y una hipertensión arterial sistémica de base. Y los signos vitales tienen una tensión de 149-103, una cardíaca en 121, una respiratoria en 40 y la temperatura está en 37.3. Nos vamos a los gases arteriales. Tenemos un pH de 7.35, una PCO2 de 27.6, una PO2 de 80, una saturación de 95, un bicarbonato de 15, base exceso de menos 9.2, una FiO2 de 0.28, un lactato en 1.7 y los electrolitos que nos dan es un sodio en 134, potasio en 5.25, cloro en 100.5, calcio en 7.8, albúmina 3 gramos sobre decilitro, o sea está bajita, creatinina aumentada en 5.13 y un BUN aumentado en 57.6. Entonces vamos a interpretar esos gases arteriales. Ya le hicimos la historia clínica, ahí está, y cogemos los gases arteriales. Tiene un pH de 7.35, o sea, el pH está normal. Está tirando a la acidemia, pero está normal. Entonces decimos pH normal y ahora vamos a ver, ¿tiene un trastorno? Sí o no, y si es respiratorio o es metabólico. Entonces vemos que la PC2 está en 27.6, está 0.4 abajito del valor de referencia que sería el 28 por el 30 más o menos 2. Entonces digamos que hay una muy leve alcalosis metabólica. ¿Listo? Ahora en el bicarbonato vemos que está en 15, ese sí está claramente disminuido y podemos decir que hay una acidosis metabólica y que podríamos pensar que este inicio de disminución acá del PC2 es porque está tratando de compensar esta bajada del bicarbonato. Entonces tenemos una acidosis metabólica. En eso vamos hasta ahorita. Cuando teníamos una acidosis metabólica lo que teníamos que valorar era si el anion gap era disminuido o era aumentado. Entonces hagamos el anion gap. El anion gap dijimos que era la resta, o sea sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Entonces decimos que el cloro está en, con la calculadora, el cloro decimos que está en 100.5, dejémoslo en 100 y el bicarbonato está en 15, entonces tenemos 115 y el sodio está en 134, entonces 134 menos 115 nos da un anion gap de 19, entonces tenemos una acidosis metabólica con un anion gap aumentado. Cuando teníamos un anion gap aumentado había que sacar el delta delta. Entonces el delta del bicarbonato, del anion gap, ¿cuál sería? Si tenemos un anion gap en 19 y el valor normal es de 12, tenemos un delta de anion gap en 7. Una pequeña corrección, como la albúmina está en 3, ese anion gap de 19 hay que sumarle 2.5, porque hay un gramo abajo de 4 gramos sobre decilitro. Entonces 21.5 de anion gap. Menos 12 le da 9.5 de delta de anion gap. Y el delta del bicarbonato está en 5.
¿sí? Porque dijimos que el valor normal del bicarbonato era en 20, está en 15, la diferencia es 5. Entonces sería el delta de anion gap que nos da 9.5 menos el delta del bicarbonato que nos da 5. 9.5 menos 5 nos da 4.5 de delta delta. Es decir que no hay un trastorno asociado, o sea, no hay un trastorno mixto. Entonces hasta ahora tenemos un pH normal, una acidosis metabólica con anion gap elevado pura. Y lo que tenemos que valorar es si está compensada o no. Entonces dijimos que en la acidosis metabólica la forma de corregirlo era con el método o la fórmula de Bushinsky, que era el delta del bicarbonato por 1.2. Entonces 5 por 1.2 nos da 6. Es decir que la PC2 debería disminuir 6 para compensar ese trastorno ácido-base. Entonces claramente está no compensado. Entonces tenemos un pH normal con una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica de anion GAP aumentado pura no compensada. Y ahí terminaría como tal nuestro análisis ácido-base. Ahora pasamos a la oxigenación. Lo primero que tenemos que hablar es el estado de la oxigenación. Tiene una P2 en 80. ¿Listo? O sea que si estuviéramos en Bogotá, no creo que este caso de Bogotá, estaríamos en una hiperoxemia. ¿Listo? Entonces tenemos una hiperoxemia. Y nos vamos a la FIE2 y la FIE2 está en 0.28, es decir, es terapéutica. Tenemos una hiperoxemia terapéutica. Y lo que hay que valorar es qué tan severo es el trastorno de la oxigenación si es que lo tiene. Entonces hacemos la PAFI, o sea, 80 dividido 0.28, que es la FIE2 que tiene. Nos da 285. Que eso daría para un trastorno moderado de la oxigenación si usamos los valores regulares, y si usamos los valores de Bogotá nos daría que está normal. ¿Listo? Entonces tenemos, en resumen hasta acá, pH normal, una acidosis metabólica con anion GAP aumentada pura, porque el delta delta nos dio para que es pura, no compensada con un trastorno moderado de la oxigenación con hiperoxemia terapéutica. Vamos hasta ahí. El gradiente del alveolo arterial no lo vamos a calcular porque, como vemos, no está en insuficiencia respiratoria. Y entonces lo que habría que hacer a continuación es el lactato. El lactato está en 1.7, entonces es sin hiperlactatemia. Entonces tenemos, en resumen, una acidosis metabólica con anion GAP aumentado. ¿Listo? Entonces tenemos que pensar por qué este paciente tendría una acidosis metabólica con anion GAP aumentado. Nos vamos al MODPILE si pensamos metanol, qué será lo que podría tener, cetoacidosis no tiene, y vemos que tiene este antecedente de enfermedad renal crónica y además tiene una clínica muy sugestiva de una infección de vías urinarias. Entonces muy seguramente esta infección le está tumbando la función renal, que se evidencia en la creatinina y en el BUN, y tiene una acidosis metabólica con anion GAP aumentado por la uremia. ¿Listo? Entonces ese sería el primer ejemplo de cómo abordarlo. Vamos con el segundo ejemplo. Entonces tenemos este. Una paciente de 61 años, no tenemos historia clínica, entonces pues aquí no vamos a poder pensar en cuál es la posible etiología. Entonces empezamos, pH en 7.33, es decir, está en acidemia. Ahora vamos a pensar por qué está en acidemia. Vamos a la PC2 y al bicarbonato. El PC2 está en 50.20. ¿Listo? Entonces tenemos una hipercapnia. Un PC2 en 50.20. Y tenemos un bicarbonato en 26.1, es decir, ambos están yendo para arriba. Y hay que pensar en cuál podría ser la posible etiología. ¿Quién va primero? ¿Listo? Perdón, el bicarbonato está yendo para arriba y tiene una acidemia, pues claramente entonces es una acidosis respiratoria y el bicarbonato está subiendo pues para compensar. ¿Listo? Entonces tenemos una acidemia por acidosis respiratoria. Cuando teníamos una acidosis respiratoria teníamos que valorar si era aguda o crónica. Entonces vamos a hacer el ejemplo con ambos casos. Como no sabemos la historia, supongamos que es aguda y luego supongamos que es crónica. Supongamos que es aguda, lleva menos de 3 días con la alteración que le esté generando como tal esa hipercapnia. Entonces dijimos que la relación o la compensación cuando era aguda era de 1 por cada 10. Tenemos una PC2 en 50, o sea que la PC2 está 20 más allá de su valor de referencia, que es 30. Entonces el bicarbonato debería subir 2, ¿cierto? Como el bicarbonato está en 26, entonces asumiríamos que es una supuesta sobrecompensación, que dijimos que eso no existe. Entonces diríamos que hay una acidosis respiratoria asociada a una alcalosis metabólica patológica, porque hay una sobrecompensación según la fórmula. ¿Listo? Y ya, esa sería la interpretación como tal de la parte de ácido-base si fuera aguda. Si fuera crónica, decimos que subió 20 y cuando era crónica dijimos que tenía que subir 5 por cada 10. Es decir, que el bicarbonato tendría que subir 10 para compensar ese aumento de 20 que hubo en el CO2. Pero el bicarbonato está en 26, no está en 30, o sea que todavía no ha compensado. Entonces sería una acidemia por una acidosis respiratoria no compensada, que creo yo sería lo que más tendría sentido, y muy seguramente esta sea una alteración crónica. Pero pues no lo sabemos, no tenemos la historia del paciente para poder determinarlo.
Y listo, ahí acabaría nuestra interpretación ácido-base. Ahora nos vamos hacia nuestra interpretación como tal de la parte de la oxigenación. Entonces en la parte de la oxigenación nos vamos hacia la PO2, una PO2 en 78, es decir, está en hiperoxemia. Y este sí, porque este estoy seguro que es de Bogotá, estos son unos gases de la Fundación Caro Infantil. Entonces tenemos una una PO2 en 78.9, una hiperoxemia, y si vemos la FiO2 está en 30, entonces tenemos una hiperoxemia terapéutica. Vamos a valorar cómo está la oxigenación, sacamos la PAFI. Listo, entonces cogemos 78.9, o sea 79 dividido 0.3, nos da 263, o sea un trastorno moderado de la oxigenación. Entonces en resumen la lectura de los gases iría así: acidemia por acidosis respiratoria no compensada si fuera crónica o con alcalosis metabólica si fuera aguda, con una hiperoxemia terapéutica y un trastorno moderado de la oxigenación, que además tiene asociado una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 o hipercápnica. Y pues digamos que en esta, pues sí le podemos sacar el gradiente del alveolo arterial, pero nos va a dar un gradiente del alveolo arterial normal y nos va a dar por una hipoventilación. Y el lactato está en 1.59, no tiene hiperlactatemia. Entonces, acidemia por acidosis respiratoria no compensada con hiperoxemia terapéutica, un trastorno moderado de la oxigenación, sin hiperlactatemia, y la causa es una hipoventilación que está reteniendo el CO2, que nos toca ver cuál sería, tocaría ver la historia clínica para determinarla. ¿Listo? Y ya, esos serían como los dos ejemplos que les tengo para repasar lo que vimos de los gases arteriales. Nuevamente, les mando 4 ejercicios por el WhatsApp al grupo. Y más adelante subo un video de YouTube respondiendo esos 4 ejercicios y de pronto hacemos unos ejemplos más para hacer más práctica. Esto es de práctica, práctica, práctica. ¿Listo? Por ahí dicen muchas veces los internistas, uno estudia 1000 veces gases arteriales y 1000 veces se lo olvida, y es cierto. Entonces lo que hay que hacer para que no se olvide es practicar, practicar y practicar. Entonces más adelante subimos entonces el videito con el taller y con otros ejemplos adicionales que tengo. ¿Listo? Y por ahora no sería más. Espero haya sido de utilidad, ojalá les haya gustado. Cualquier cosa me preguntan. Y nada, en la próxima sesión hacemos entonces esa parte del taller. Muchas gracias por escuchar.